En la acera mojada, una niña intenta reparar una bicicleta dañada con alambre y coraje. Lejos de allí, un hombre influyente la observa en silencio, impactado por su determinación improbable. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En una tarde gris y lluviosa en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, donde las casas coloniales de colores vibrantes contrastaban con el cielo opaco, una niña caminaba por la acera empujando una bicicleta torcida. Su nombre era Esperanza Ramírez, una pequeña de 12 años, con una mirada profunda que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Su ropa mojada se pegaba a su cuerpo delgado, la capucha de su sudadera estaba rasgada, y su rostro pálido revelaba algo más que simple incomodidad física. Había en su postura una mezcla extraña de soledad y determinación. La bicicleta que empujaba no era suya. Pertenecía a Mateo Velasco, un niño del vecindario un poco mayor que ella, quien había sufrido un pequeño accidente mientras intentaba aprender a andar solo. La bicicleta, un modelo costoso que desentonaba con la humildad de las manos que ahora la sostenían, tenía el manubrio torcido y la cadena suelta. Mientras los adultos observaban desde lejos, sin intervenir, bajo los techos de las cafeterías y las tiendas de artesanía que bordeaban la plaza, Esperanza se agachó junto a la bicicleta mojada. Examinó el problema con atención y comenzó a trabajar con lo que tenía. Manos sucias, un trozo de alambre que había encontrado en el camino, una llave antigua que siempre llevaba en el bolsillo y una creatividad que había sido su mejor aliada desde que tenía memoria. «¿Qué estás haciendo con mi bicicleta?», preguntó una voz a sus espaldas. Esperanza no levantó la mirada. Sus dedos continuaron trabajando en la cadena mientras respondía: «La estoy arreglando. Se salió cuando te caíste». Mateo Velasco, con su camisa de diseñador ahora manchada de lodo y una pequeña raspadura en la rodilla, observaba con desconfianza. Era la primera vez que alguien como él, hijo de uno de los empresarios más influyentes de México, permitía que alguien como ella, una niña del otro lado de la línea invisible que dividía Coyoacán entre los que tenían y los que sobrevivían, tocara algo suyo. «¿Tú sabes arreglar bicicletas?», preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Yo sé arreglar muchas cosas», respondió Esperanza sin alarde, concentrada en su tarea. «Mi abuela dice que tengo manos mágicas». Lo que Esperanza no sabía era que desde el interior de un elegante Audi negro, estacionado discretamente a unos metros, alguien la observaba con atención. Era Joaquín Velasco, el padre de Mateo, un empresario de enorme influencia en el sector tecnológico, acostumbrado a vivir rodeado de protocolos, seguridad y decisiones que movían millones. Estaba acostumbrado a resolver todo con dinero, pero en aquel momento permaneció inmóvil con el teléfono olvidado en su mano. Vio a la niña, sola, arrodillada en la acera mojada, empeñada en restaurar algo que ni siquiera era suyo. Vio la forma en que mantenía el enfoque, ignorando la lluvia y las miradas, y algo dentro de él se removió, un sentimiento olvidado, casi enterrado bajo años de negociaciones y balance de cuentas. «Señor, ¿quiere que intervenga?», preguntó su chofer y guardaespaldas Héctor, un hombre robusto que llevaba 15 años a su servicio. «No», respondió Joaquín sin apartar la mirada de la escena. «Dejemos que terminen». La lluvia comenzó a caer con más fuerza, pero Esperanza no se movió. Sus manos pequeñas trabajaban con precisión sorprendente. Mateo, quien al principio se había mantenido a distancia, poco a poco se acercó, atraído por la curiosidad. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó, agachándose a su lado, ya sin importarle que su pantalón de marca se manchara de lodo. «Nadie me enseñó», respondió Esperanza. «Observo cómo funcionan las cosas y luego entiendo cómo arreglarlas cuando se rompen». A unas calles de allí, en una pequeña casa de paredes descoloridas y techo de lámina, doña Consuelo Ramírez miraba por la ventana con preocupación. Su nieta llevaba más de una hora fuera, y la lluvia no daba tregua. A sus 68 años, Consuelo había criado sola a Esperanza desde que su hija la dejó a su cuidado para buscar mejor suerte en Estados Unidos.
De eso hacían ya 8 años, y las cartas y las llamadas se habían vuelto cada vez más escasas. «Santísima Virgen de Guadalupe, cuida a mi niña», murmuró mientras secaba sus manos en el delantal gastado. Acababa de terminar de limpiar la casa de los Morales, una familia de clase media donde trabajaba 3 veces por semana. Sus huesos dolían, pero aún debía preparar la cena antes de que Esperanza regresara de la escuela. O al menos, eso era lo que ella creía que su nieta estaba haciendo. De vuelta en la plaza, Esperanza había logrado alinear la cadena y ajustar el manubrio lo suficiente como para que la bicicleta pudiera usarse. «Todavía no está perfecta», explicó mientras se limpiaba las manos en su pantalón ya sucio. «Necesito más herramientas para arreglar el aro torcido, pero puedes llevarla a casa sin problema». Mateo observó su bicicleta con asombro. No estaba perfecta, como ella había dicho, pero era funcional. Miró a Esperanza con una nueva luz en sus ojos. «Gracias», dijo, y era evidente que no estaba acostumbrado a pronunciar esa palabra. «¿Cómo te llamas?» «Esperanza», respondió ella, levantándose y sacudiendo su ropa inútilmente. «Yo soy Mateo», dijo él, extendiendo una mano que ella tardó en estrechar, no por timidez, sino por la conciencia de que sus manos estaban sucias de grasa y tierra. Joaquín Velasco continuaba observando desde el auto. Vio el intercambio, el apretón de manos, el momento exacto en que 2 mundos completamente distintos se encontraban en un punto improbable. Sacó su teléfono y tomó una foto discreta. No sabía por qué lo hacía, pero algo le decía que este momento era importante. Mientras tanto, en la escuela primaria Benito Juárez, la maestra Dolores Fuentes marcaba las ausencias del día. Su dedo se detuvo en el nombre de Esperanza Ramírez. Era la 3ª vez en el mes que faltaba. Con un suspiro, hizo la anotación correspondiente. Esperanza era una de sus alumnas más brillantes, con una capacidad asombrosa para las matemáticas y las ciencias, pero su asistencia irregular amenazaba con comprometer su futuro académico. «Tendré que hablar con su abuela», murmuró para sí misma mientras continuaba con la lista. La lluvia finalmente comenzó a amainar. Mateo montó en su bicicleta reparada y dio unas vueltas experimentales por la plaza. Funcionaba, no perfectamente, pero funcionaba. Miró a Esperanza, que ya se alejaba caminando, con la capucha rasgada nuevamente sobre su cabeza. «Espera», gritó pedaleando hacia ella. «¿Puedo verte mañana? Quizás podrías terminar de arreglarla». Esperanza se detuvo y lo miró con una expresión indescifrable. «Estaré aquí después de la escuela», respondió finalmente. «Trae tu bicicleta». Y con eso continuó su camino, sin saber que había iniciado una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. En el auto, Joaquín Velasco tomó una decisión. «Héctor, averigua quién es esa niña». «¿Por qué, señor?», preguntó el guardaespaldas, sorprendido por el interés repentino de su jefe en una simple niña de la calle. «Porque acabo de ver algo extraordinario», respondió Joaquín, guardando su teléfono. Y lo extraordinario nunca debe pasar desapercibido. Mientras tanto, en su mansión en Las Lomas, Carolina Velasco, la madre de Mateo y esposa de Joaquín, organizaba con precisión milimétrica la próxima gala benéfica de su fundación. Rodeada de asistentes y con 3 teléfonos sonando simultáneamente, Carolina era la viva imagen del éxito y la eficiencia. Lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada perfecta se escondía un matrimonio fracturado y una soledad tan profunda como la de la niña que, sin saberlo, acababa de entrar en sus vidas. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En 2 extremos opuestos de la ciudad, Esperanza y Mateo pensaban el uno en el otro, sin imaginar que sus destinos acababan de entrelazarse de forma irrevocable. Y así, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, una nueva historia comenzaba a escribirse en las calles de Coyoacán, una historia sobre 2 mundos, 2 familias y el poder transformador de un simple acto de bondad. Los días siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Después de la escuela,
Esperanza se dirigía a la plaza de Coyoacán donde Mateo la esperaba con su bicicleta. No siempre llegaban a la misma hora, pero de alguna manera ambos sabían que el otro aparecería. La niña había conseguido algunas herramientas básicas: un pequeño alicate, una llave inglesa y un destornillador. Los había encontrado en el basurero detrás del taller mecánico del señor Gutiérrez, quien los había descartado por considerarlos demasiado viejos. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Mateo mientras observaba a Esperanza trabajar en el aro de la rueda. Los encontré, respondió ella, sin desviar la mirada de su trabajo. Nadie los quería ya. Mateo la observaba con fascinación. En su mundo de colegios privados y lecciones particulares, nunca había conocido a alguien que pudiera hacer tanto con tan poco. La forma en que Esperanza movía sus manos, con precisión y confianza, le resultaba hipnótica. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente, después de varios días de encuentros silenciosos. Esperanza se detuvo y lo miró directamente por primera vez. ¿Hacer qué? Esto, señaló la bicicleta. Arreglar mi bicicleta. No me conoces. No te he pagado nada. ¿Por qué lo haces? La pregunta pareció sorprender a Esperanza, como si nunca hubiera considerado que necesitara una razón para ayudar. «Porque puedo», respondió finalmente, encogiéndose de hombros. «Y porque no me gusta ver cosas rotas cuando sé que pueden funcionar de nuevo». Lo que ninguno de los dos sabía era que Joaquín Velasco había estado siguiendo sus encuentros. No personalmente. Un hombre de su posición difícilmente podía pasar desapercibido en las calles de Coyoacán, sino a través de Héctor, quien le proporcionaba informes detallados y fotografías discretas. «La niña se llama Esperanza Ramírez», le informó Héctor aquella tarde en el imponente despacho de las oficinas centrales de Velasco Technologies. Vive con su abuela, Consuelo Ramírez, en la colonia Santo Domingo. La madre está en Estados Unidos. No hay información sobre el padre. La abuela trabaja como empleada doméstica en varias casas. La niña asiste a la primaria Benito Juárez, aunque su asistencia es irregular. Joaquín escuchaba con atención mientras revisaba las fotografías. Mostraban a Esperanza y Mateo trabajando juntos en la bicicleta, hablando, incluso riendo en algunas tomas recientes. ¿Qué más has averiguado? La niña tiene fama en su vecindario por reparar cosas, electrodomésticos, juguetes, incluso instalaciones eléctricas básicas. La gente la busca cuando no puede pagar un técnico. A veces le dan algunos pesos, otras veces comida. Su maestra de ciencias dice que tiene un talento natural para entender cómo funcionan las cosas, pero teme que abandone la escuela pronto por necesidad económica. Joaquín asintió lentamente. Algo en esta historia resonaba profundamente con él, aunque no podía explicar exactamente por qué. Quizás era porque él mismo había crecido en circunstancias modestas antes de construir su imperio tecnológico. O quizás era porque veía en Mateo un cambio sutil pero significativo desde que había comenzado a pasar tiempo con la niña. «Mantén el seguimiento, pero con discreción», ordenó finalmente, «y averigua más sobre su situación escolar». Mientras tanto, en la casa de los Velasco, Carolina notaba cambios en su hijo. Mateo llegaba más tarde de lo habitual, con las manos sucias y una energía diferente. Hablaba menos durante la cena, pero no era el silencio huraño de antes, sino una especie de reflexión tranquila. «¿Estás bien, Mateo?», preguntó una noche, mientras el personal de servicio retiraba los platos de la cena. «Te noto distinto». «Estoy bien, mamá», respondió él. «Solo estoy aprendiendo cosas nuevas». «¿En el colegio?». «No», sonrió ligeramente. «En la calle». Carolina miró a su esposo con preocupación, pero Joaquín fingió concentración en su teléfono. No estaba listo para compartir lo que sabía, no hasta entender él mismo qué significaba todo esto. En el otro extremo de la ciudad, Esperanza llegaba a casa exhausta, pero satisfecha. La bicicleta de Mateo estaba casi completamente reparada y habían acordado dar un paseo de prueba al día siguiente. «¿Dónde estabas, mi niña?», preguntó doña Consuelo mientras servía un plato simple de frijoles y tortillas. «La maestra. Dolores vino a buscarme. Dice que has faltado a clases».
Esperanza bajó la mirada. No quería mentir a su abuela, pero tampoco quería preocuparla. Solo fueron 2 días, abuelita. Estaba ayudando a arreglar una bicicleta y perdí la noción del tiempo. ¿Una bicicleta? ¿De quién? De un niño que conocí. Se llama Mateo. Doña Consuelo suspiró y se sentó frente a su nieta. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro, tomaron las de Esperanza con ternura. Mi cielo, tú sabes lo que opino de tus arreglos. Me enorgullece tu habilidad, de verdad, pero la escuela es lo primero. Si no estudias, ¿cómo vas a tener un futuro mejor que el mío? Lo sé, abuelita, no volverá a pasar, pero ambas sabían que era una promesa difícil de cumplir. La pasión de Esperanza por reparar cosas era más fuerte que su interés por las clases formales, donde a menudo se sentía incomprendida y limitada. Al día siguiente, Mateo esperaba ansioso en la plaza. Por primera vez, había llegado antes que Esperanza. Había traído un pequeño regalo, un set de herramientas básicas que había comprado con su dinero del almuerzo de toda la semana. Cuando Esperanza finalmente apareció, su rostro se iluminó al ver el regalo. ¿Es para mí?, preguntó con incredulidad. Claro, respondió Mateo, sorprendido por su propia generosidad. Pensé que te serían útiles. Esperanza acarició las herramientas nuevas como si fueran tesoros invaluables. Nadie, excepto su abuela, le había hecho un regalo así, algo pensado específicamente para ella y sus intereses. Gracias, dijo simplemente, pero su mirada comunicaba mucho más. Esa tarde, terminaron de arreglar la bicicleta. El aro ya no, estaba torcido. La cadena funcionaba perfectamente y hasta habían aceitado los engranajes. Mateo montó y dio varias vueltas por la plaza, sintiendo la suavidad con que ahora se movía la bicicleta. «Es increíble», exclamó. «Funciona mejor que cuando era nueva». «Es porque ahora la entiendes», explicó Esperanza. «Cuando arreglas algo con tus propias manos, aprendes a respetarlo». Mateo se detuvo y miró a Esperanza con curiosidad. «¿Quieres probarla?», ofreció. Esperanza negó con la cabeza. «No sé andar en bicicleta», confesó. «¿Nunca has andado en bicicleta?». Mateo estaba genuinamente sorprendido. Para él era una habilidad tan básica como caminar. «Nunca tuve una», respondió ella sin autocompasión, solo constatando un hecho. «Entonces te enseñaré», decidió Mateo, bajando de la bicicleta. «Vamos, es fácil una vez que le agarras el truco». Al principio, Esperanza se resistió. ¿Qué pensaría su abuela si la viera montada en una bicicleta de lujo, jugando en vez de estudiar o ayudar en casa? Pero la insistencia de Mateo y su propia curiosidad terminaron por convencerla. Sus primeros intentos fueron torpes, con Mateo sosteniendo el asiento y corriendo a su lado. Cayó varias veces, raspándose las rodillas y las palmas de las manos, pero cada vez se levantaba con mayor determinación. Desde su auto, Joaquín observaba la escena con una mezcla de emociones. Vio a su hijo enseñando con paciencia, algo que nunca antes había demostrado. Vio a la niña caer y levantarse, sin quejas ni lágrimas, y vio algo más, el momento exacto en que Esperanza logró mantener el equilibrio y pedaleó sola por primera vez, con Mateo corriendo detrás, vitoreando, como si hubiera ganado una carrera olímpica. «Señor, tiene una llamada de Nueva York», interrumpió Héctor. «Dicen que es urgente». Joaquín apartó la mirada de la escena con reluctancia. «Diles que estoy en una reunión. Llamaré después». Héctor lo miró con sorpresa. Joaquín Velasco nunca postergaba llamadas de negocios, menos aún por observar a 2 niños jugando en una plaza. En la escuela, Benito Juárez, la maestra Dolores, revisaba los exámenes recientes. El de Esperanza destacaba no solo por sus respuestas correctas, sino por la forma en que había resuelto los problemas de matemáticas, utilizando métodos que ella nunca le había enseñado. «Esta niña podría llegar lejos», murmuró para sí misma, «si tan solo tuviera las oportunidades adecuadas». Las semanas pasaron, y la amistad entre Mateo y Esperanza se fortaleció. Ya no se reunían solo para la bicicleta, sino que exploraban juntos el barrio. Mateo le mostraba lugares que Esperanza
Nunca había visitado a pesar de vivir toda su vida allí. El museo de Frida Kahlo, los callejones llenos de artesanías, las heladerías tradicionales. Esperanza, a su vez, le enseñaba los secretos de la mecánica simple, cómo entender el funcionamiento de las cosas desde adentro hacia afuera. Un día, mientras compartían un helado en la plaza, Mateo hizo una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué nunca me invitas a tu casa? Esperanza se tensó visiblemente. No creo que te gustaría, respondió evasivamente. ¿Por qué no? Tú conoces la mía. Yo nunca he estado en tu casa, Mateo. Bueno, no, pero te he hablado de ella. Te mostré fotos. No es lo mismo, respondió Esperanza repentinamente seria. Tu casa y la mía son mundos diferentes. Eso no importa, insistió Mateo. Somos amigos, ¿no? Antes de que Esperanza pudiera responder, una voz interrumpió su conversación. Mateo, ¿qué haces aquí? Ambos se giraron para encontrarse con Carolina Velasco, impecablemente vestida y con una expresión de sorpresa y desaprobación en su rostro. A su lado una asistente cargaba varias bolsas de compras de diseñador. «Mamá», Mateo se levantó nerviosamente. Estamos comiendo helado». Carolina miró a Esperanza de arriba a abajo, tomando nota de su ropa gastada y sus zapatos. «Viejos, ¿y tú eres?», preguntó con una amabilidad tan perfectamente calculada que sonaba artificial. «Esperanza Ramírez, señora», respondió la niña, enderezándose instintivamente. «Amiga de Mateo». «Ya veo», dijo Carolina, aunque era evidente que no veía en absoluto. «Mateo, tu padre y yo te estábamos buscando. Tenemos un evento esta noche, ¿recuerdas?». El rostro de Mateo se ensombreció. «Lo había olvidado», murmuró. «Pues, vamos ya, el chofer nos espera». Carolina tomó a su hijo del brazo con firmeza. «Fue un placer conocerte, Esperanza». Y sin más se lo llevó, dejando a Esperanza sola en la plaza, con 2 helados a medio terminar y la repentina conciencia de que, efectivamente, algunos mundos eran demasiado diferentes para encontrarse. La noticia corrió rápido por Coyoacán. La niña de las manos mágicas, así comenzaron a llamarla. Primero fue la bicicleta de Mateo, luego el ventilador de la señora Morales, después la licuadora de don Pedro, el dueño de la frutería. Esperanza reparaba todo lo que caía en sus manos con una habilidad que muchos consideraban prodigiosa. Los adultos que antes la miraban con indiferencia, ahora la saludaban con respeto. Los niños del barrio la seguían, fascinados, pidiéndole que les enseñara sus secretos. «Es como si pudiera hablar con las máquinas», comentó una tarde el señor Torres, mientras Esperanza reparaba la caja registradora de su tienda de abarrotes. «Las entiende mejor que a las personas». Esperanza sonrió sin levantar la mirada de su trabajo. Era cierto que las máquinas le resultaban más fáciles de entender que las personas. Las máquinas tenían lógica, seguían patrones, y cuando algo fallaba, siempre había una razón específica. Las personas, en cambio, actuaban por impulsos que ella no siempre comprendía. Como lo que había sucedido con Mateo después del encuentro con su madre. Esperaba que él no volviera a la plaza, que la amistad que habían construido se desvaneciera como tantas otras cosas efímeras en su vida. Pero, contra todo pronóstico, Mateo apareció al día siguiente, con una expresión decidida en el rostro. «Discutí con mi madre», anunció mientras caminaban por los callejones aledaños a la plaza. «Le dije que eres mi amiga y que no tiene derecho a juzgarte sin conocerte». Esperanza lo miró con asombro. Nadie, excepto su abuela, había defendido nunca su honor de esa manera. «¿Qué dijo ella?» «Muchas cosas». Mateo se encogió de hombros. «Sobre las compañías apropiadas, sobre nuestra posición, sobre el colegio, lo de siempre. Pero mi padre intervino y le dijo que me dejara en paz, que era bueno que tuviera amigos reales». «¿Tu padre me conoce?» «No exactamente». Mateo pareció dudar. «Pero creo que sabe de ti. A veces hace preguntas sobre lo que hacemos, sobre lo que me has enseñado. Es extraño, porque normalmente no se interesa tanto en mis cosas». Lo que Mateo no sabía era que su padre no solo conocía a Esperanza, sino que seguía cada paso de su creciente fama en el barrio.
Joaquín había ampliado su investigación, recopilando testimonios de vecinos, comerciantes y maestros. Todos coincidían. Esperanza Ramírez no era una niña común. En las oficinas de Velasco Technologies, Joaquín revisaba los informes más recientes cuando Carolina entró sin anunciar. «Necesitamos hablar sobre Mateo», declaró, sentándose frente a él con esa postura perfecta que nunca perdía, ni siquiera en los momentos de tensión. «Está obsesionado con esa niña de Coyoacán. Se llama Esperanza», corrigió Joaquín sin levantar la vista de sus documentos. «Y no está obsesionado, está aprendiendo». ¿Aprendiendo qué exactamente? ¿A reparar electrodomésticos? ¿Es el futuro que quieres para tu hijo, el heredero de Velasco Technologies? Joaquín finalmente la miró, con una expresión que Carolina no pudo descifrar. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mateo realmente interesado en algo, Carolina? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste apasionado, motivado, curioso? La pregunta pareció descolocar a Carolina, quien guardó silencio por un momento. «Eso no es relevante», respondió finalmente. «Lo relevante es que está mezclándose con personas que no son de nuestro círculo, que no entienden nuestro mundo. Tal vez sea precisamente eso lo que necesita», murmuró Joaquín más para sí mismo que para ella. La conversación fue interrumpida por la llegada de Héctor con un sobre. «Señor, los documentos que pidió sobre la escuela Benito Juárez». Carolina miró el sobre con suspicacia. «¿Qué es esto, Joaquín? ¿Estás investigando a esa niña?» «Estoy explorando posibilidades», respondió él, guardando el sobre en un cajón antes de que Carolina pudiera ver su contenido. «Y ahora, si me disculpas, tengo una videoconferencia con Shanghái en 5 minutos». Carolina salió de la oficina con la sensación de que algo importante estaba sucediendo frente a sus ojos sin que ella pudiera comprenderlo completamente. Mientras tanto, en la plaza de Coyoacán la fama de Esperanza había atraído a más niños. Inspirados por lo que había hecho con la bicicleta de Mateo, varios llevaron sus propios juguetes y aparatos rotos para que ella los reparara. Pronto se formó un pequeño taller improvisado bajo la sombra de un ahuehuete centenario. «No puedo arreglar todo hoy», explicó Esperanza al ver la fila de niños esperando. «Pero puedo enseñarles cómo hacerlo ustedes mismos». Y así nació lo que los vecinos comenzaron a llamar la escuelita de las reparaciones. Esperanza, con paciencia infinita, mostraba a otros niños cómo identificar problemas, cómo usar herramientas básicas, cómo pensar en soluciones creativas cuando no se tenía el repuesto adecuado. Mateo se convirtió en su asistente principal, orgulloso de compartir lo que había aprendido y de traer materiales que Esperanza no podía conseguir fácilmente. Pilas nuevas, cables, incluso un pequeño soldador que había comprado con su mesada. Doña Consuelo observaba este desarrollo con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un orgullo inmenso al ver cómo su nieta se había convertido en una especie de heroína local. Por otro, temía las consecuencias de tanta atención. «Ten cuidado, mi niña», le advirtió una noche mientras Esperanza organizaba sus herramientas. «No todos ven con buenos ojos que una niña como tú destaque tanto». «¿Una niña como yo?», preguntó Esperanza, deteniendo sus movimientos. «Una niña pobre», respondió doña Consuelo, con la franqueza que la caracterizaba. «Los ricos no les gusta que los pobres sobresalgan, a menos que sea para servirles mejor». «Mateo no es así», defendió Esperanza. «Él me respeta». «Mateo es un niño», suspiró doña Consuelo, «y los niños ricos se convierten en adultos ricos. Es la ley de la vida». Pero Esperanza no estaba dispuesta a aceptar esa visión fatalista. En su mundo, recién descubierto a través de sus habilidades, existían posibilidades que antes no había imaginado. La semana siguiente trajo el primer problema serio. Raúl Mendoza, un niño de 10 años que había asistido a varias sesiones de la escuelita, intentó reparar solo el tostador de su casa. Sin la supervisión adecuada, conectó cables incorrectamente y recibió una descarga eléctrica que, aunque no fue grave, le dejó una quemadura en la mano. La madre de Raúl, Guadalupe Mendoza,
Llegó furiosa a la plaza mientras Esperanza enseñaba a otros niños. «Tú», gritó, señalando acusadoramente a Esperanza, «casi matas a mi hijo con tus enseñanzas». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Los niños se apartaron instintivamente, dejando a Esperanza sola frente a la mujer enfurecida. «Señora Mendoza, yo nunca le enseñé a Raúl a trabajar. Con electrodomésticos enchufados», respondió Esperanza con voz firme pero respetuosa. «Siempre insisto en que deben desconectar todo antes de tocarlo». «Mentira», continuó Guadalupe. «Mi hijo dijo que tú arreglas de todo, hasta cosas con electricidad. Estás jugando a ser maestra sin saber el peligro que representas». La bien-moi. Conmoción atrajo a más vecinos. Algunos defendieron a Esperanza, recordando cómo había ayudado desinteresadamente a la comunidad. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar si era apropiado que una niña de 12 años estuviera enseñando a otros sin supervisión adulta. «Tiene razón la señora», comentó don Esteban, el panadero. «Una cosa es que la niña tenga habilidad. Otra muy distinta es que ande dando clases como si fuera ingeniera. Pero ella nunca ha cobrado un peso», defendió la señora Torres. «Todo lo hace por ayudar». «Las buenas intenciones no curan quemaduras», sentenció Guadalupe. En medio de la discusión, Mateo intentó intervenir, pero su presencia solo complicó las cosas. «¿Y tú qué haces aquí, niño rico?», espetó uno de los hombres. «¿Vienes a ver el espectáculo de los pobres peleándose?». El rostro de Mateo enrojeció de vergüenza e indignación. «Estoy aquí porque Esperanza es mi amiga», respondió con una dignidad que sorprendió a todos. «Y porque lo que ella hace es importante». «Lo que ella hace es peligroso», insistió Guadalupe. «Y si algo más grave hubiera pasado, ¿quién se haría responsable? ¿Tú? ¿Tu papi millonario?». La mención del papi millonario pareció desatar más tensiones latentes. De repente, la discusión ya no era solo sobre la seguridad, sino sobre las diferencias de clase que Esperanza y Mateo habían logrado ignorar en su amistad. «Basta ya». La voz de doña Consuelo, que había llegado, atraída por el alboroto, cortó la discusión como un cuchillo. «Señora Mendoza, lamento mucho lo sucedido con Raúl. Esperanza nunca ha querido hacer daño a nadie, pero tiene razón en una cosa. Mi nieta no debería estar enseñando sin supervisión adecuada». Se volvió hacia Esperanza, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y dolor. «Recoge tus cosas, mi niña, nos vamos a casa». Y esto, señaló el improvisado taller bajo el árbol, se acabó. «Pero abuelita», se acabó, Esperanza. Con lágrimas contenidas, Esperanza comenzó a guardar sus herramientas en la mochila gastada. Los niños la miraban con tristeza, algunos incluso lloraban abiertamente. Mateo se acercó para ayudarla, ignorando las miradas hostiles de algunos. «Adultos, esto no es justo», murmuró mientras recogían juntos. «Tú no hiciste nada malo». «A veces no se trata de hacer algo malo», respondió Esperanza, con una sabiduría impropia de su edad. «Se trata de quién eres cuando lo haces». Desde su auto, Joaquín Velasco había presenciado toda la escena. Vio la acusación, la defensa, la división de la comunidad y finalmente la derrota en el rostro de Esperanza mientras se alejaba con su abuela. «Señor, ¿quiere que intervenga ahora?», preguntó Héctor. Joaquín reflexionó un momento antes de responder. «No, todavía no es el momento, pero creo que pronto lo será». Esa noche, en su pequeña casa, Esperanza lloró en silencio mientras su abuela le acariciaba el cabello. «¿Por qué las personas le tienen miedo a lo que no entienden, abuelita?», preguntó entre sollozos. «No es miedo, mi cielo», respondió doña Consuelo. «Es poder. Cuando alguien como tú demuestra que puede hacer cosas que otros no, les recuerda sus propias limitaciones. Y así nadie le gusta sentirse limitado». En su mansión de las Lomas, Mateo también lloraba, pero de rabia e impotencia. Por primera vez en su vida privilegiada, había experimentado la injusticia de frente. Había visto cómo el talento y la bondad no siempre eran suficientes en un mundo dividido por el dinero y el estatus. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó Joaquín entrando sin anunciar en la habitación de Mateo. «La obligaron a dejar de enseñar»,
respondió Mateo, secándose las lágrimas apresuradamente. Solo porque es pobre, solo porque es una niña. Es injusto. Joaquín se sentó en la cama junto a su hijo, algo que no hacía desde que éste era muy pequeño. A veces el mundo es injusto, dijo con voz calma. Pero eso no significa que debamos aceptarlo como está. Mateo miró a su padre con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás es hora de que yo conozca personalmente a tu amiga Esperanza. En la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía, dos caminos separados comenzaban a converger hacia un destino que ninguno de los involucrados podía imaginar todavía. Y en una pared cercana a la plaza de Coyoacán, alguien había escrito con spray rojo: prohibido a la niña de las manos mágicas, fuera de aquí. Los días siguientes fueron sombríos para Esperanza. Aunque doña Consuelo no le había prohibido explícitamente ver a Mateo, la tensión en el barrio hacía que sus encuentros fueran más difíciles. El grafiti ofensivo en la pared cerca de la plaza había sido solo el comienzo. Pronto aparecieron otros mensajes similares, algunos incluso más agresivos. Las miradas que antes eran de admiración ahora estaban cargadas de recelo y en algunos casos de abierta hostilidad. Es como si de repente me hubiera convertido en una criminal, comentó Esperanza mientras caminaba con Mateo por un callejón alejado de la plaza principal. Habían comenzado a encontrarse en lugares menos concurridos para evitar confrontaciones. No has hecho nada malo, insistió Mateo, apretando los puños con impotencia. Son ellos los que están equivocados. Pero las palabras, aunque sinceras, no cambiaban la realidad. Esperanza había dejado de reparar cosas para otros. Sus herramientas, antes siempre a mano, ahora permanecían guardadas en una caja bajo su cama. Incluso su asistencia a la escuela se había vuelto más irregular, pues algunos padres habían comenzado a mirarla con desconfianza, como si fuera una mala influencia. La maestra Dolores notaba estos cambios con preocupación. Una tarde, después de clases, se acercó a Esperanza mientras ésta recogía sus libros. «¿Qué está pasando, Esperanza?», preguntó con genuina preocupación. «Tus calificaciones están bajando y pareces ausente». Esperanza se encogió de hombros, un gesto que había adoptado como defensa. «Nada, maestra. Estoy bien. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? He oído los rumores, pero conozco tu potencial. No dejes que esto te defina». Esperanza levantó la mirada, sorprendida por la comprensión en las palabras de la maestra. «Es que ya no. Sé quién soy», confesó finalmente. «Antes era solo Esperanza, la nieta de doña Consuelo. Luego fui la niña de las manos mágicas. Y ahora soy un problema». La maestra Dolores suspiró, reconociendo en aquellas palabras el peso de las expectativas y los juicios ajenos, una carga demasiado pesada para una niña de 12 años. «Tú nunca serás un problema, Esperanza. Eres una solución buscando el lugar adecuado para manifestarse». Aquella misma tarde, mientras Esperanza caminaba de regreso a casa, una limusina negra se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre que ella no conocía, pero que le resultaba vagamente familiar. «¿Esperanza Ramírez?», preguntó con voz grave pero amable. Ella se tensó, recordando las advertencias de su abuela sobre extraños en autos lujosos. «¿Quién pregunta?». El hombre sonrió, apreciando su cautela. «Mi nombre es Joaquín Velasco. Soy el padre de Mateo». El corazón de Esperanza dio un vuelco. Ahí estaba la razón de esa familiaridad. Los mismos, ojos penetrantes, la misma forma del mentón. Sin embargo, donde Mateo tenía suavidad y entusiasmo juvenil, este hombre proyectaba autoridad y una calma calculada. «Mateo me ha hablado mucho de ti», continuó Joaquín. «Me gustaría invitarte a ti y a tu abuela a tomar un café. Hay algo importante que quiero discutir con ustedes». Esperanza dudó. Por un lado, la curiosidad la consumía. Por otro, recordaba claramente las palabras de su abuela sobre los ricos y sus intenciones. «Tengo que preguntarle a mi abuela primero», respondió finalmente. «Por supuesto», asintió Joaquín.
De hecho, me encantaría conocerla. ¿Puedo acompañarte? ¿A tu casa? La propuesta tomó a Esperanza por sorpresa. El padre de Mateo, uno de los empresarios más poderosos de México, quería visitar su humilde hogar en Santo Domingo. No es como su casa, advirtió, un destello de orgullo herido en su voz. No espero que lo sea, respondió Joaquín con una sinceridad que la desarmó. Finalmente, Esperanza aceptó. Caminaron juntos, la limusina siguiéndolos a distancia, por instrucciones de Joaquín, quien había insistido en hacer el recorrido a pie. Mateo dice que puedes arreglar casi cualquier cosa, comentó mientras avanzaban por las calles cada vez más estrechas y empinadas que llevaban a la colonia Santo Domingo. Podía, corrigió Esperanza. Ahora ya no me dejan. ¿Y eso te entristece? Es como si me hubieran quitado algo que era parte de mí, respondió después de reflexionar un momento. Como si me hubieran cortado las manos. Joaquín asintió comprensivamente. Para cuando llegaron a la casa de Esperanza, una construcción sencilla de bloques grises, con un pequeño patio donde doña Consuelo cultivaba hierbas aromáticas. El empresario sentía que comprendía mejor a esta niña extraordinaria de lo que había imaginado. Doña Consuelo casi dejó caer la olla que sostenía cuando vio quién acompañaba a su nieta. «Buenas tardes, señora Ramírez», saludó Joaquín con una formalidad respetuosa. «Lamento presentarme sin previo aviso. Mi nombre es Joaquín Velasco». «Sé quién es usted», respondió doña Consuelo recuperando la compostura. «Todo México lo conoce. La pregunta es, ¿qué hace en mi casa?» «Abuela», intervino Esperanza, «el señor Velasco es el papá de Mateo». «Eso tampoco responde mi pregunta», insistió la mujer, pero su tono se había suavizado ligeramente. «Pase, señor Velasco. No tengo café de esas marcas caras que ustedes toman, pero puedo ofrecerle un té de hierbabuena recién cortada». «Sería un honor», respondió Joaquín, entrando a la modesta vivienda. La conversación que siguió cambiaría el curso de varias vidas. Joaquín Velasco, con una honestidad que sorprendió incluso a su guardaespaldas, quien esperaba discretamente en la limusina, habló de cómo había estado observando a Esperanza durante semanas. Confesó su admiración por las habilidades de la niña, por su generosidad, por su capacidad para inspirar a otros, y finalmente expuso su propuesta. «Quiero crear un centro comunitario», explicó. «Un lugar donde niños como Esperanza puedan desarrollar sus talentos en un ambiente seguro y con los recursos adecuados. No solo para reparaciones mecánicas, sino para cualquier habilidad práctica. Carpintería, electrónica, programación, diseño». Doña Consuelo lo escuchaba con una mezcla de incredulidad y escepticismo. «¿Y qué tiene que ver mi nieta con todo esto?» «Quiero que Esperanza sea parte fundamental del proyecto, no como una empleada o una estudiante más, sino como una inspiración, como una de las mentes que ayudarán a darle forma». «¿Por qué?». La pregunta directa de doña Consuelo hizo que Joaquín se detuviera un momento. «Porque vi algo en ella que creía perdido», respondió finalmente. «Vi pasión genuina, vi inteligencia natural, vi el deseo de compartir conocimiento sin esperar nada a cambio. Y porque mi hijo, que siempre ha tenido todo lo material, pero muy poco de lo esencial, ha encontrado un propósito junto a ella». Esperanza, que había permanecido en silencio, intervino con una pregunta que revelaba su pragmatismo innato. «¿Quién va a pagar por todo eso?». «Yo», respondió Joaquín con simplicidad, «a través de la Fundación Velasco». «¿Y qué obtiene usted a cambio?», insistió doña Consuelo. «La satisfacción de hacer algo significativo, y quizás», añadió con una sonrisa casi imperceptible, «la oportunidad de recordar de dónde vengo». La confesión que siguió sorprendió tanto a Esperanza como a su abuela. Joaquín Velasco, el magnate tecnológico, había nacido en circunstancias no muy diferentes a las de Esperanza. Su padre había sido mecánico en un pequeño taller de 1900 Tlalpan, y él mismo había aprendido a reparar aparatos electrónicos como forma de ayudar a la economía familiar. Su imperio había comenzado con reparaciones de computadoras en un local diminuto, antes de que una innovación tecnológica lo catapultara al éxito.
La diferencia entre tú y yo, Esperanza, es que yo tuve que esperar hasta los 22 años para encontrar mi camino. Tú con 12 ya sabes lo que amas hacer. La revelación cambió el tono de la conversación. Doña Consuelo, aunque todavía cautelosa, comenzó a ver a Joaquín no solo como un empresario rico, sino como alguien que entendía genuinamente la realidad de su nieta. ¿Y qué pasará con los vecinos que ahora están en contra de Esperanza?, preguntó, dando voz a su preocupación más inmediata. Eso es parte del plan, explicó Joaquín. Mañana daré una conferencia de prensa en la plaza de Coyoacán. Anunciaré la creación del centro y explicaré cómo surgió la idea. Hablaré de Esperanza, no como una niña problemática, sino como la inspiración detrás de un proyecto que beneficiará a toda la comunidad. ¿Una conferencia de prensa? Esperanza parecía aterrada ante la idea. ¿Con cámaras y todo? No tendrás que hablar si no quieres, la tranquilizó Joaquín. Pero me gustaría que estuvieras presente, junto con tu abuela, por supuesto. Después de mucha deliberación, doña Consuelo aceptó la propuesta, aunque con condiciones claras. Esperanza continuaría viviendo con ella, la escuela seguiría siendo su prioridad, y cualquier participación en el centro debería adaptarse a sus horarios y necesidades. No quiero que mi nieta se convierta en un espectáculo para que los ricos se sientan bien consigo mismos, advirtió con firmeza. Le doy mi palabra a doña Consuelo que ese no es mi objetivo, respondió Joaquín con igual seriedad. Esa noche, después de que Joaquín se marchara, Esperanza y su abuela tuvieron una larga conversación. La niña oscilaba entre la emoción por la oportunidad y el miedo a lo desconocido. ¿Y si es una trampa, abuelita? ¿Y si solo quiere usarme y luego desecharme? Es posible, reconoció doña Consuelo con su habitual franqueza. Pero también es posible que sea sincero. Y a veces, mi niña, hay que arriesgarse para avanzar. ¿Tú confías en él? No todavía, respondió la anciana. Pero estoy dispuesta a darle la oportunidad de ganarse mi confianza. Y además, añadió con una sonrisa cómplice, siempre podemos cambiar de opinión si las cosas no funcionan. Como prometió. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Joaquín enfrentaba la furia de Carolina. ¿Una conferencia de prensa? Sin consultarme. Para anunciar un proyecto basado en las habilidades de una niña de la calle. Su voz destilaba incredulidad y desdén. No es una niña de la calle, Carolina, corrigió Joaquín con frialdad. Es una niña extraordinaria, que ha logrado más con 12 años y recursos limitados que muchos de nuestros ejecutivos, con todos sus títulos y privilegios. ¿Te estás escuchando? Suenas como uno de esos políticos populistas. ¿Qué dirá la junta directiva? ¿Qué dirán nuestros amigos? Me importa un bledo lo que digan, respondió Joaquín, sorprendiendo a Carolina con su vehemencia. Este proyecto no es negociable, ya está en marcha. ¿Y qué hay de Mateo? ¿Has pensado en el impacto que esto tendrá en él? Será el hazmerreír de su círculo social. Joaquín sonrió, una sonrisa genuina que Carolina no había visto en años. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mateo realmente feliz, Carolina? Porque yo lo he visto sonreír más en estas semanas junto a Esperanza que en los últimos 3 años en su círculo social. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si el clima mismo quisiera participar en el momento histórico que se avecinaba. La plaza de Coyoacán había sido preparada para la conferencia de prensa. Un podio con el logo de Velasco Technologies ocupaba el centro, rodeado de sillas para periodistas y miembros de la comunidad. Esperanza, vestida con la mejor ropa que tenía, un vestido sencillo pero limpio que su abuela había planchado con esmero. Esperaba nerviosamente detrás del escenario improvisado. Doña Consuelo, a su lado, apretaba su mano con fuerza, transmitiéndole silenciosamente su apoyo. ¿Y si todo sale mal?, susurró Esperanza. Entonces volveremos a casa y seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, respondió su abuela con la serenidad que da la experiencia. Mateo se acercó a ellas, impecablemente vestido, pero con una informalidad estudiada, que delataba la mano de su padre en la elección de su atuendo. Va a salir bien, aseguró con una confianza que contrastaba con su habitual inseguridad.
Mi padre nunca fracasa en lo que se propone. La multitud comenzaba a reunirse. Esperanza reconoció rostros familiares: la señora Torres, don Pedro, la maestra Dolores, incluso la señora Mendoza, madre de Raúl, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Y entonces, puntual como siempre, Joaquín Velasco subió al podio. El murmullo de la multitud se apagó instantáneamente. Todos los ojos estaban fijos en el empresario, cuya presencia en Coyoacán, fuera del contexto de algún evento político o cultural de alto perfil, era en sí misma un acontecimiento. «Buenos días», comenzó con voz clara y firme. «Hoy no estoy aquí como CEO de Velasco Technologies, sino como padre, como mexicano y como alguien que cree en el potencial transformador de los jóvenes talentos de nuestro país». Sus palabras, transmitidas en vivo por varias cadenas de televisión, resonaron en la plaza y más allá. Esperanza, escuchando desde su posición privilegiada, sintió una mezcla de temor y orgullo cuando Joaquín comenzó a hablar de ella, no por su nombre inicialmente, sino como una joven extraordinaria, que ha demostrado que el ingenio y la determinación pueden superar cualquier barrera socioeconómica. «Lo que he visto en las últimas semanas», continuó Joaquín, «me ha recordado por qué comencé en el mundo de la tecnología. No fue por dinero o prestigio, sino por la emoción de resolver problemas, de entender cómo funcionan las cosas, de crear soluciones accesibles para todos». Y entonces, con un gesto que tomó por sorpresa incluso a Héctor, Joaquín se apartó del guión cuidadosamente preparado por su equipo de relaciones públicas. «Hoy quiero presentarles a alguien que me ha enseñado más sobre innovación genuina que cualquier consultor de Silicon Valley». Extendió la mano hacia donde Esperanza esperaba, invitándola a unirse a él en el podio. Esperanza Ramírez, la niña de las manos mágicas de Coyoacán. Un silencio expectante cayó sobre la plaza, mientras Esperanza, con pasos vacilantes, se acercaba al podio. Sentía todas las miradas fijas en ella. Periodistas con sus cámaras, vecinos curiosos, detractores escépticos. Sus piernas temblaban ligeramente bajo el vestido sencillo, pero había una determinación en sus ojos que Joaquín reconoció inmediatamente como el reflejo de su propia tenacidad. Cuando llegó junto a él, Joaquín le sonrió con genuina calidez y puso una mano suave sobre su hombro, un gesto que transmitía tanto apoyo como respeto. «Esta es Esperanza Ramírez», continuó, dirigiéndose ahora no solo a los periodistas, sino a toda la comunidad reunida. Una joven que, con recursos mínimos pero ingenio máximo, ha demostrado un talento excepcional para la mecánica y la resolución de problemas. Comenzó reparando la bicicleta de mi hijo Mateo y continuó ayudando desinteresadamente a quien lo necesitara. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de abordar el tema que todos esperaban. Recientemente, hubo un incidente desafortunado. Un niño resultó lesionado mientras intentaba replicar por su cuenta lo que había visto. Adera Esperanza. Este incidente generó miedo y desconfianza en la comunidad, sentimientos comprensibles cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos. La señora Mendoza, madre del niño accidentado, asintió vigorosamente desde su lugar en la multitud. «Sin embargo», prosiguió Joaquín, «la respuesta no debería ser silenciar el talento, sino canalizarlo adecuadamente. Por eso, hoy anuncio la creación del Centro Comunitario de Innovación Práctica Manos Mágicas, un espacio donde jóvenes como Esperanza podrán desarrollar sus habilidades bajo supervisión adecuada, con herramientas apropiadas y en un entorno seguro». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Nadie había esperado un anuncio de tal magnitud. Este centro, financiado íntegramente por la Fundación Velasco, estará ubicado aquí mismo en Coyoacán. Ofrecerá talleres gratuitos de mecánica, electrónica, programación, diseño y muchas otras disciplinas prácticas. Contará con maestros calificados, pero su verdadero corazón serán los propios jóvenes, liderados por Esperanza, cuya visión e intuición natural han inspirado este proyecto. Carolina Velasco, que había decidido
asistir a último momento para contener los daños. Observaba la escena con una mezcla de incredulidad y creciente preocupación. Su esposo no solo estaba invirtiendo dinero en un proyecto impulsivo, sino también arriesgando la reputación familiar al vincular tan estrechamente el apellido Velasco con una niña de origen humilde. Mientras tanto, doña Consuelo contenía las lágrimas al ver a su nieta en aquel podio. Nunca, ni en sus sueños más ambiciosos, había imaginado verla reconocida de esta manera. El orgullo y el miedo se entrelazaban en su corazón, pues sabía que una vez que Esperanza diera este paso, nada volvería a ser igual. «Y ahora», dijo, Joaquín, sorprendiendo nuevamente a todos, «me gustaría que Esperanza dijera unas palabras, si así lo desea». Esperanza miró a Joaquín con pánico. Nadie le había advertido que tendría que hablar. Buscó con la mirada a su abuela, quien le asintió suavemente, transmitiéndole confianza. Luego a Mateo, quien levantó ambos pulgares en señal de apoyo. «Yo», comenzó, su voz apenas audible. Joaquín ajustó el micrófono para ella. «Yo no sé hacer discursos, solo sé arreglar cosas». Una risa suave recorrió la audiencia rompiendo la tensión. Pero, continuó, su voz ganando firmeza, «sí sé que cuando algo está roto, hay dos opciones, tirarlo o arreglarlo. Mi abuela me enseñó que casi todo puede tener una segunda oportunidad si le dedicas tiempo y esfuerzo». Miró directamente a la señora Mendoza. «Siento mucho lo que le pasó a Raúl. Nunca quise que nadie saliera lastimado. Por eso creo que este centro es importante, para que podamos aprender juntos de manera segura y para que lo que yo sé pueda servir a otros sin causar daño». La simplicidad y sinceridad de sus palabras conmovieron incluso a los más escépticos. Cuando terminó, un aplauso espontáneo brotó de la multitud, comenzando tímidamente y creciendo hasta llenar toda la plaza. Joaquín retomó la palabra para explicar los detalles prácticos. El centro estaría ubicado en un antiguo taller mecánico que había adquirido recientemente, a solo 2 cuadras de la plaza. Las obras de remodelación comenzarían de inmediato y se esperaba que estuviera operativo en menos de un mes. Mientras tanto, se realizarían talleres temporales en un espacio cedido por la Escuela Benito Juárez los fines de semana. «Y quiero que quede claro», enfatizó, «que este no es un acto de caridad. Es una inversión en el futuro de México. Estos jóvenes son el recurso más valioso que tenemos, y es nuestra responsabilidad proporcionarles las herramientas para que desarrollen todo su potencial». Al concluir la conferencia de prensa, Esperanza se vio rodeada de periodistas ansiosos por conocer más sobre la niña de las manos mágicas. Joaquín intervino con suavidad pero firmeza, recordándoles que era menor de edad y que debían respetar su privacidad. Sin embargo, permitió algunas preguntas básicas que Esperanza respondió con una mezcla de timidez y orgullo recién descubierto. «¿Cómo aprendiste a reparar cosas?», preguntó una reportera. «Observando», respondió Esperanza. «Todo tiene un patrón, un sentido. Solo hay que tomarse el tiempo para entenderlo. ¿Qué sientes al saber que este gran empresario ha creado un centro inspirado en ti?» Esperanza miró a Joaquín antes de responder. «Creo que no es por mí, sino por lo que represento. Hay muchos niños como yo, con talentos que nadie ve, porque están demasiado ocupados mirando de dónde venimos y no hacia dónde podemos ir». La respuesta tan madura y reflexiva dejó a muchos periodistas sorprendidos. Joaquín sonrió, confirmando una vez más que su instinto sobre esta niña extraordinaria no se había equivocado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El antiguo taller comenzó a transformarse bajo la dirección de los mejores arquitectos del país, siguiendo lineamientos específicos proporcionados por Joaquín. Espacios abiertos y luminosos, áreas de trabajo individuales y colectivas, tecnología de punta, pero también herramientas tradicionales, y lo más importante, un diseño que eliminara cualquier barrera física o psicológica entre instructores y aprendices. Esperanza fue consultada en cada etapa del proceso. Sus ideas, a menudo simples pero profundamente prácticas,
sorprendían a los arquitectos acostumbrados a clientes que priorizaban la estética sobre la funcionalidad. «Necesitamos mesas que se puedan ensuciar», insistió durante una reunión de planificación, donde los niños no tengan miedo de derramar algo o de dejar marcas. Las cosas nuevas y perfectas dan miedo de tocar. Mateo, que participaba activamente en todas estas sesiones, respaldaba cada sugerencia de Esperanza con entusiasmo. Su transformación era evidente para todos. El niño tímido e inseguro había dado paso a un joven comprometido y apasionado. Su relación con Esperanza, inicialmente una amistad nacida de la curiosidad, se había convertido en una alianza basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. «Mi hijo parece otra persona», comentó Carolina a Joaquín una noche, mientras observaban a Mateo trabajar en su habitación en el diseño de un folleto para el centro. «Nunca lo había visto tan motivado». «Quizás porque por primera vez está haciendo algo que realmente le importa», respondió Joaquín. «Y no solo lo que cree que nosotros esperamos de él». Carolina guardó silencio, reflexionando sobre esas palabras. Su inicial oposición al proyecto había comenzado a dar paso a una curiosidad cautelosa, especialmente después de ver el impacto positivo en Mateo. Mientras tanto, la noticia del Centro Manos Mágicas se había extendido más allá de Coyoacán. Periódicos nacionales e internacionales publicaron artículos sobre la iniciativa y sobre Esperanza, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia e ingenio. Algunas publicaciones incluso la comparaban con jóvenes inventores de Silicon Valley, prediciendo un futuro brillante para la pequeña mecánica mexicana. Esta repentina fama no estaba exenta de complicaciones. En la escuela, algunos compañeros comenzaron a tratarla con envidia o resentimiento. Otros la buscaban constantemente para pedirle que arreglara sus cosas, como si fuera una especie de servicio técnico gratuito. «No es justo», se quejó un día con Mateo mientras caminaban de regreso de la escuela. «Antes me ignoraban o se burlaban de mí por arreglar cosas. Ahora quieren que arregle todo, pero no porque les importe lo que hago, sino porque salí en la televisión». «Así son las personas», respondió Mateo con una sabiduría impropia de su edad. «Se fijan más en lo que los demás dicen de ti que en lo que realmente eres». «¿Tu papá también es así?», preguntó Esperanza. Mateo reflexionó un momento. «Creo que lo era», respondió finalmente. «Pero algo cambió. Desde que te conoció es como si hubiera despertado de un largo sueño». Esta observación no estaba lejos de la realidad. Joaquín Velasco, conocido en el mundo empresarial por su frialdad analítica y su implacable sentido de los negocios, mostraba un lado diferente cuando se trataba del centro Manos Mágicas. Supervisaba personalmente los avances, pasaba horas discutiendo ideas con los maestros seleccionados e incluso había comenzado a dar algunas charlas informales a los niños que asistían a los talleres temporales. «Es como si hubiera vuelto a sus raíces», comentó Héctor a doña Consuelo durante una de las visitas al sitio en construcción. El guardaespaldas, inicialmente tan reservado como su jefe, había desarrollado un respeto genuino por la abuela de Esperanza. «A veces necesitamos que alguien nos recuerde quiénes éramos antes de convertirnos en lo que somos», respondió doña Consuelo con la sabiduría que solo los años pueden dar. A medida que el centro tomaba forma física, también lo hacía su estructura organizativa. Joaquín insistió en que, aunque hubiera instructores adultos calificados, los propios jóvenes deberían tener voz y voto en la dirección del centro. Estableció un consejo juvenil, con Esperanza como presidenta y Mateo como vicepresidente. «Pero yo no sé nada de administración», protestó Esperanza cuando le comunicaron su nombramiento. «Aprenderás», respondió Joaquín con confianza. «De la misma manera que aprendiste a reparar cosas, observando, preguntando, probando». No todo fue fácil, por supuesto. La transición de ser la niña que arreglaba cosas en la plaza a la presidenta del Consejo Juvenil de un centro de innovación vino con una curva de aprendizaje pronunciada. Esperanza tuvo que aprender a expresar sus ideas claramente, a escuchar opiniones diferentes, a buscar consensos
en lugar de simplemente hacer las cosas a su manera. Hubo momentos de frustración y dudas. Una noche particularmente difícil, después de una reunión en la que sus sugerencias habían sido cuestionadas por uno de los instructores adultos, Esperanza rompió a llorar en los brazos de su abuela. «No puedo hacer esto, abuelita. Es demasiado. Todos esperan que sea perfecta, que tenga todas las respuestas. Pero solo soy una niña que sabe arreglar cosas rotas, no personas ni situaciones complicadas». Doña Consuelo la abrazó con fuerza, dejando que desahogara toda la presión acumulada. «Mi niña, nadie espera que seas perfecta, solo que seas tú misma. Y ser tú misma significa equivocarte, aprender, crecer. Las personas no son tan diferentes de las máquinas. También necesitan tiempo y paciencia para funcionar correctamente». Estas palabras, simples pero profundas, resonaron en Esperanza. Al día siguiente regresó a la reunión con una nueva perspectiva. En lugar de intentar tener todas las respuestas, comenzó a hacer más preguntas. En lugar de defender sus ideas a toda costa, se abrió a escuchar y adaptar. Este cambio de enfoque no pasó desapercibido para Joaquín, quien observaba el desarrollo de Esperanza con el mismo interés que había dedicado a sus más prometedoras inversiones tecnológicas. «Está aprendiendo más rápido de lo que esperaba», comentó a Héctor mientras observaban a Esperanza dirigir una sesión de planificación con otros jóvenes, no solo sobre mecánica o electrónica, sino sobre liderazgo. «Tiene una buena maestra en su abuela», respondió Héctor, quien había desarrollado un respeto creciente por doña Consuelo. «¿Y en usted, señor?». Joaquín pareció sorprendido por esta observación. «Yo no le he enseñado nada específicamente». «A veces enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos», respondió Héctor con una sabiduría que sorprendió a su jefe. A medida que se acercaba la fecha de inauguración oficial del centro, la expectación crecía no solo en Coyoacán, sino en toda la ciudad. La historia de Esperanza y el centro Manos Mágicas había captado la imaginación colectiva, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. Sin embargo, no todos veían el proyecto con buenos ojos. Algunos empresarios competidores de Joaquín insinuaban que todo era una estrategia de relaciones públicas, un intento de lavar la imagen de Velasco Technologies tras algunas controversias laborales recientes. Otros cuestionaban la idoneidad de poner a una niña de 12 años en una posición de tal responsabilidad. Estos rumores llegaron inevitablemente a oídos de Esperanza, causándole nueva ansiedad. «¿Y si tienen razón?», preguntó a Mateo durante Newsington uno de sus paseos. «¿Y si tu papá solo me está usando para mejorar su imagen?». Mateo negó enfáticamente. «No conoces a mi padre como yo. Cuando algo es solo por imagen, lo delega completamente. Esto lo está haciendo él personalmente, dedicando tiempo que ni siquiera dedicaba a sus proyectos más importantes. Créeme, Esperanza, esto es real para él». La confirmación de esta realidad llegó de manera inesperada una tarde, mientras Esperanza trabajaba sola en el centro, casi terminado ya, ajustando algunos detalles de las mesas de trabajo. Joaquín entró silenciosamente y la observó durante varios minutos, antes de hacer notar su presencia. «Tienes el mismo gesto de concentración que tenía mi padre», comentó sobresaltándola. «Señor Velasco, no lo escuché entrar». «Llámame Joaquín, por favor. Después de todo lo que hemos trabajado juntos, creo que hemos superado las formalidades». Esperanza asintió, aunque todavía le resultaba extraño. Llamar por su nombre de pila a un hombre que aparecía regularmente en las portadas de revistas económicas. ¿Cómo era su padre?, preguntó genuinamente curiosa. Joaquín sonrió, una sonrisa nostálgica que suavizó sus facciones habitualmente serias. Era un hombre sencillo pero brillante. Podía desarmar y rearmar cualquier motor con los ojos cerrados. Me enseñó que entender cómo funcionan las cosas es el primer paso para mejorarlas. Se acercó a la mesa donde Esperanza trabajaba y tomó una de las herramientas. «Esta llave inglesa es muy similar a la primera que él me regaló.
cuando tenía más o menos tu edad. ¿Por qué dejó de arreglar cosas?, preguntó Esperanza, con la franqueza que la caracterizaba. La pregunta pareció tomar a Joaquín por sorpresa. No lo dejé del todo, respondió después de un momento. Solo cambié de escala. En lugar de arreglar motores, comencé a arreglar empresas. Pero tienes razón, algo se perdió en el proceso. La conexión directa con lo que hacía, la satisfacción inmediata de ver algo funcionar con mis propias manos. Miró a Esperanza con una intensidad que la hizo sentir momentáneamente incómoda. Por eso este centro es tan importante, no solo para ti o para los otros niños, sino para mí. Es un recordatorio de por qué comencé este camino. En ese momento, Esperanza comprendió que el Centro Manos Mágicas era mucho más que un proyecto filantrópico o una estrategia de imagen. Era un puente entre mundos que parecían irreconciliables. El pasado y el presente de Joaquín, la riqueza y la pobreza, la inocencia y la experiencia. Y ella, de alguna manera que aún no entendía completamente, era la clave de ese puente. El día de la inauguración del Centro Manos Mágicas amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si hasta la naturaleza quisiera celebrar el acontecimiento. Desde temprano, una multitud comenzó a reunirse frente al edificio recién renovado. Familias del barrio, periodistas nacionales e internacionales, funcionarios gubernamentales e incluso algunos empresarios de la talla de Joaquín, curiosos por conocer el proyecto que había acaparado tantos titulares. Esperanza, vestida con un traje especialmente confeccionado para la ocasión, un conjunto sencillo pero elegante en tonos azules, esperaba nerviosamente en una pequeña oficina junto a su abuela, quien le ajustaba una y otra vez el cuello de la blusa. «Estás, qué hermosa mi niña», dijo doña Consuelo con los ojos brillantes de emoción contenida. «Tu madre estaría tan orgullosa». La mención de su madre, ausente desde hace tantos años, provocó un nudo en la garganta de Esperanza. Había crecido acostumbrada a su ausencia, pero en momentos como este, la sentía con especial intensidad. «¿Crees que sabe lo que está pasando?», preguntó en voz baja. «¿Crees que alguien le habrá contado allá en Estados Unidos?» Doña Consuelo acarició su mejilla con ternura. «Estoy segura que sí. Tu cara ha salido en tantos periódicos que algún conocido debe haberla visto, y aunque no fuera así, algunas cosas se sienten en el corazón sin necesidad de noticias». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Mateo, también elegantemente vestido, aunque con un toque casual que reflejaba su personalidad. «¿Están listas? Todos están esperando». Esperanza respiró hondo, intentando calmar los nervios que agitaban su estómago. «¿Y si lo arruino? ¿Y si digo algo incorrecto?» «Imposible», respondió Mateo con absoluta confianza. «Tú nunca arruinas nada. Tú arreglas las cosas, ¿recuerdas?» Esta simple afirmación, tan característica de su amistad, logró arrancarle una sonrisa. Juntos, seguidos por doña Consuelo, se dirigieron hacia la entrada principal, donde Joaquín los esperaba. El empresario, vestido con un traje informal, pero impecable, mostraba una expresión serena que contrastaba con la habitual tensión de su rostro en eventos públicos. A su lado, sorprendentemente, estaba Carolina, quien después de semanas de resistencia pasiva había decidido asistir, no tanto por convicción como por pragmatismo social. «Ahí están nuestras estrellas», saludó Joaquín, colocando una mano en el hombro de cada niño. «¿Listos para hacer historia?» Antes de que pudieran responder, las puertas se abrieron y un mar de flashes los recibió. La multitud aplaudió espontáneamente al ver a Esperanza, cuya historia había tocado corazones en todo el país. Joaquín avanzó hacia el podio instalado frente al edificio, con Esperanza y Mateo flanqueándolo como símbolos vivientes del propósito del centro. «Bienvenidos al Centro Comunitario de Innovación Práctica Manos Mágicas», comenzó Joaquín, su voz amplificada por los altavoces. «Un lugar nacido del talento extraordinario de una niña y de la creencia fundamental de que el ingenio y la creatividad no conocen barreras socioeconómicas». Hizo una pausa, observando los rostros atentos de la audiencia. «Este centro no es solo un edificio con 1900 herramientas y tecnología.
Es un puente entre mundos que demasiado a menudo permanecen separados: la innovación y la tradición, la tecnología y la artesanía, la teoría y la práctica. Y sobre todo, es un recordatorio de que el verdadero progreso no viene de tener más, sino de hacer más con lo que tenemos. Las palabras de Joaquín resonaron profundamente entre los presentes. Continuó explicando la visión del centro: un espacio donde niños y jóvenes de todas las procedencias pudieran aprender no solo habilidades técnicas, sino también valores como la perseverancia, la colaboración y la responsabilidad social. Y ahora, anunció, tengo el honor de presentarles a la persona que inspiró todo esto, la presidenta de nuestro Consejo Juvenil, Esperanza Ramírez. Esperanza avanzó hacia el micrófono con pasos más seguros que en su primera aparición pública. En las semanas de preparación para este momento, había trabajado en su capacidad para hablar en público, guiada por Joaquín y por profesores de oratoria contratados especialmente. Pero lo que realmente la sostenía ahora no era la técnica aprendida, sino la convicción en lo que estaba a punto de decir. Hace unos meses, yo era solo una niña que arreglaba cosas en la plaza, comenzó, su voz clara a pesar del nerviosismo, no porque fuera especial, sino porque había aprendido a ver posibilidades donde otros veían solo problemas. Mi abuela, señaló a doña Consuelo, quien la miraba con orgullo indisimulado, me enseñó que con ingenio y esfuerzo, casi cualquier cosa rota puede volver a funcionar. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Este centro nace de esa simple idea. Aquí, niños como yo, que quizás nunca tuvieron acceso a laboratorios o talleres equipados, podrán explorar, crear, equivocarse y aprender, no solo a reparar objetos, sino a construir soluciones para los problemas que vemos a nuestro alrededor. Su discurso, breve pero poderoso, fue recibido con una ovación. Entre los aplausos, Esperanza distinguió rostros familiares. La maestra, Dolores con lágrimas de orgullo, don Pedro asintiendo con aprobación, incluso la señora Mendoza, cuya inicial hostilidad parecía haberse transformado en un respeto cauteloso. Después de los discursos oficiales, llegó el momento de cortar la cinta. Joaquín insistió en que fueran Esperanza y Mateo quienes lo hicieran mientras él y Carolina se colocaban discretamente a un lado. Las tijeras, especialmente fabricadas para la ocasión, tenían grabados los nombres de ambos niños. A la cuenta de 3, indicó Mateo, sosteniendo un extremo de las tijeras, mientras Esperanza sostenía el otro. 1, 2, 3. La cinta cayó entre aplausos y vítores. Las puertas del centro se abrieron de par en par, revelando un espacio luminoso y acogedor, diseñado para inspirar creatividad y colaboración. A diferencia de la mayoría de los centros educativos, donde la estética institucional predominaba, aquí cada detalle había sido pensado para estimular la imaginación. Paredes de colores vibrantes pero no distractores, mobiliario versátil que podía reconfigurarse según las necesidades y, por supuesto, estaciones de trabajo equipadas con herramientas tanto tradicionales como de última generación. Los invitados comenzaron a recorrer las instalaciones, guiados por jóvenes voluntarios previamente capacitados. En el taller principal, diversos proyectos en proceso ilustraban la filosofía del centro: una bicicleta siendo transformada en un generador de electricidad, un sistema de riego automatizado para huertos urbanos, juguetes electrónicos reciclados que servían como herramientas didácticas. Carolina Velasco, quien había asistido más por obligación social que por interés genuino, se sorprendió a sí misma fascinada por lo que veía. No era la caridad típica a la que estaba acostumbrada, donde los beneficiarios eran receptores pasivos de la generosidad ajena. Aquí cada joven participante, independientemente de su origen, era tratado como un contribuyente valioso, con ideas y habilidades para compartir. «Es impresionante», comentó a Joaquín cuando éste se acercó, «diferente a lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?», preguntó él, genuinamente curioso. «Algo más que convencional, un centro de capacitación básica, quizás. No esto», hizo un gesto abarcando el espacio vibrante y dinámico.
Es casi como una incubadora de innovación. Exactamente, sonrió Joaquín. Porque eso es lo que estos niños necesitan, no solo aprender lo que ya sabemos, sino tener el espacio para crear lo que aún no existe. Mientras los adultos conversaban, Esperanza y Mateo guiaban a un grupo de niños del barrio, mostrándoles con entusiasmo las posibilidades que el centro ofrecía. La naturalidad con que Esperanza explicaba conceptos complejos en términos sencillos revelaba no solo su comprensión intuitiva de la mecánica, sino también un don innato para la enseñanza. «¿Ven esta bicicleta?», señaló la que había sido objeto de su primer encuentro con Mateo, ahora exhibida como una especie de reliquia fundacional. Cualquiera puede aprender a arreglarla. No necesitan ser genios ni tener herramientas caras, solo necesitan observar, entender y practicar. Un niño pequeño, quizás de 7 u 8 años, levantó tímidamente la mano. «Pero yo nunca he arreglado nada», confesó, «y siempre rompo mis juguetes». Esperanza se agachó para estar a su nivel, mirándolo directamente a los ojos. «Romper cosas es el primer paso para aprender a arreglarlas», le aseguró con una sonrisa. «Aquí podrás desmontar, investigar y volver a montar hasta que entiendas cómo funciona cada pieza». La sencillez de esta filosofía, tan alejada de la presión por la perfección que dominaba la educación tradicional, resonó no solo en los niños, sino en muchos de los adultos presentes. A medida que avanzaba el día, el centro fue llenándose de vida y actividad. Los talleres demostrativos programados para la inauguración atrajeron tanto a niños como a adultos, desde clases básicas de electrónica hasta sesiones de reciclaje creativo, donde objetos desechados se transformaban en artículos útiles. En uno de estos talleres, dirigido por un ingeniero veterano contratado como instructor permanente, Joaquín se sorprendió al ver a Carolina participando activamente, sus manos perfectamente manicuradas, ahora manchadas de pintura, mientras ayudaba a un grupo de niñas a construir un pequeño robot a partir de materiales reciclados. «Nunca pensé que vería esto», comentó a Héctor, quien como siempre permanecía discretamente a su lado. «Las personas pueden sorprendernos, señor», respondió el guardaespaldas, con su habitual laconismo, «especialmente cuando les damos la oportunidad». Esta observación pareció resonar profundamente en Joaquín, quien guardó silencio mientras observaba la escena con renovada perspectiva. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados oficiales ya se habían marchado, quedaba aún un grupo central: los niños del barrio, sus familias, los instructores y, por supuesto, Esperanza, Mateo, Doña Consuelo y los Velasco. Como broche final de la inauguración, se había programado una pequeña ceremonia más íntima en el patio trasero del centro, un espacio que habían transformado en un jardín comunitario. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, Joaquín reveló una sorpresa final: un mural pintado por artistas locales que ocupaba toda la pared del fondo. La obra mostraba a niños de diversas procedencias trabajando juntos, rodeados de engranajes, herramientas y símbolos de crecimiento, y en el centro, en letras artísticamente integradas en el diseño, la frase «Familia no es siempre sangre, pero siempre corazón». Esperanza, al leer esas palabras, sintió que algo se quebraba y reconectaba dentro de ella. Era como si el mural hubiera capturado perfectamente lo que el centro representaba. No solo un lugar para aprender habilidades, sino un hogar para el espíritu de colaboración y crecimiento mutuo. «¿Te gusta?», preguntó Mateo, observando su reacción. «Es perfecto», respondió ella, su voz apenas un susurro. Joaquín se acercó a ellos, seguido por Carolina, cuya expresión había suavizado notablemente a lo largo del día. «Este mural tiene un significado especial», explicó el empresario. «La frase era el lema del taller de mi padre. Él solía decir que los verdaderos lazos no son los que nos da el nacimiento, sino los que construimos con nuestras acciones y nuestro corazón». Miró significativamente a Esperanza, Mateo y Doña Consuelo. Estos meses han sido un recordatorio poderoso de esa verdad.
Lo que comenzó como un encuentro casual entre dos niños ha crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Una familia extendida, unida no por la sangre, sino por valores compartidos y sueños comunes. Doña Consuelo, quien había mantenido una digna reserva durante todo el proceso, se permitió por primera vez mostrar plenamente su emoción. «Nunca imaginé que vería a mi nieta en un lugar así», confesó, su voz temblorosa. No por falta de fe en ella, sino porque el mundo rara vez permite que niños como ella alcancen sus sueños. «El mundo está cambiando, doña Consuelo», respondió Joaquín. «O quizás nosotros estamos cambiando al mundo, un pequeño paso a la vez». La conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Mendoza con su hijo Raúl, el niño que se había accidentado y cuya experiencia había desencadenado la crisis que, irónicamente, condujo a la creación del centro. «Hemos venido a inscribir a Raúl», anunció la señora Mendoza, con una mezcla de orgullo y humildad que revelaba su propio viaje interior. «Si todavía hay espacio para él». «Siempre habrá espacio», respondió Esperanza con una sonrisa, extendiendo su mano hacia Raúl, quien la tomó después de un momento de vacilación. «De hecho, estamos organizando un taller especial sobre seguridad eléctrica. Quizás podrías ayudarnos a explicar por qué es importante». Esta invitación a convertir una experiencia negativa en una oportunidad educativa pareció sorprender a todos. Raúl, quien había estado cabizbajo, levantó la mirada con renovado interés. «¿Yo? ¿Enseñar algo?» «¿Quién mejor que alguien que ha aprendido por experiencia?», respondió Esperanza con la sabiduría pragmática que la caracterizaba. A medida que la conversación fluía entre los presentes, cada vez más relajada y genuina, Mateo observó algo que le llamó poderosamente la atención. Su padre y doña Consuelo, sentados en un banco cercano, conversando como viejos amigos. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión de ambos sugería un entendimiento profundo, como si reconocieran en el otro una pieza complementaria de un mismo rompecabezas. Y no era el único cambio notable. Su madre, Carolina, quien siempre había mantenido una distancia calculada con personas fuera de su círculo social, ahora charlaba animadamente con algunas madres del barrio, intercambiando ideas sobre cómo involucrar más a las niñas en actividades tradicionalmente dominadas por varones. «Es como si el centro estuviera arreglando más que solo cosas», comentó a Esperanza, señalando discretamente estas escenas. «Tal vez porque las personas también son un poco como máquinas», reflexionó ella. «A veces solo necesitan las piezas correctas para volver a funcionar como deberían». Cuando finalmente cayó la noche y las luces del jardín se encendieron automáticamente, gracias a un sistema de sensores instalado por los propios jóvenes durante las semanas de preparación, Joaquín propuso un brindis, no con champán, como habría sido habitual en sus círculos, sino con aguas frescas preparadas por las familias del barrio. «Por las manos que transforman», dijo, levantando su vaso. «No solo objetos, sino vidas, comunidades y futuros». Todos respondieron al brindis, un coro de voces diversas unidas en un momento de celebración compartida. Esperanza, mirando a su alrededor, apenas podía creer la transformación que había ocurrido en tan poco tiempo. De ser una niña solitaria que arreglaba cosas bajo la lluvia, había pasado a estar en el centro de una comunidad vibrante y llena de posibilidades. Pero quizás el cambio más profundo no estaba en las circunstancias externas, sino en la forma en que se percibía a sí misma. Ya no era solo la nieta de la señora que limpia casas o la niña pobre con habilidad para los arreglos. Era Esperanza Ramírez, presidenta del Consejo Juvenil, mentora, innovadora, parte integral de algo más grande que ella misma. Esa noche, mientras regresaba a casa con su abuela, las estrellas parecían brillar con especial intensidad sobre Coyoacán. Doña Consuelo, observando el rostro sereno de su nieta, sintió una paz que hacía años no experimentaba. «¿Eres feliz, mi niña?», preguntó suavemente. Esperanza reflexionó antes de responder, una costumbre que había desarrollado en estos meses de crecimiento acelerado. «Soy más que feliz, abuelita», dijo finalmente. «Soy útil, y creo que eso es incluso mejor.
Doña Consuelo asintió comprendiendo perfectamente. En su larga vida, había aprendido que la verdadera satisfacción no viene de la acumulación de bienes o reconocimientos, sino de la certeza de que tu existencia marca una diferencia positiva en el mundo. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, otra conversación importante tenía lugar. Mateo, exhausto pero exultante después del largo día, se sorprendió cuando sus padres entraron juntos a su habitación, algo que no recordaba haber ocurrido en años. «Estamos orgullosos de ti, hijo», dijo Joaquín, sentándose al borde de 1970, la cama. «No solo por hoy, sino por todo lo que has demostrado estos meses. Tu compromiso, tu capacidad para ver más allá de las apariencias, tu amistad genuina con Esperanza. Has crecido», añadió Carolina con una emoción que rara vez permitía mostrar. «Y nos has ayudado a crecer también». Mateo miró a sus padres, notando cambios sutiles pero significativos. La forma en que se colocaban uno junto al otro sin la tensión habitual, la ausencia del teléfono en las manos de su padre, la expresión más relajada de su madre. «¿Eso significa que puedo seguir siendo amigo de Esperanza?», preguntó yendo directamente al punto que más le importaba. Carolina y Joaquín intercambiaron una mirada antes de que ella respondiera. «Eso significa que Esperanza y su abuela son bienvenidas en esta casa, como lo serían los miembros de Minsupe, nuestra familia». Las palabras, tan inesperadas viniendo de Carolina, dejaron a Mateo momentáneamente sin habla. Cuando finalmente reaccionó, fue para abrazar a sus padres con una espontaneidad que no mostraba desde su temprana infancia. En los días y semanas siguientes, el Centro Manos Mágicas se convirtió en un punto de referencia no solo para Coyoacán, sino para toda la ciudad. Jóvenes de diversos barrios acudían atraídos por la oportunidad de aprender de Minduska de manera práctica y participativa. Los talleres, inicialmente centrados en mecánica básica, se expandieron para incluir programación, diseño, agricultura urbana y más. Esperanza, equilibrando su rol en el centro con sus responsabilidades escolares, ahora tomadas con renovado interés gracias al apoyo de tutores proporcionados por la Fundación Velasco, florecía como líder y mentora. Su historia inspiró a otras niñas a explorar campos tradicionalmente dominados por hombres, y su enfoque práctico a la resolución de problemas se convirtió en una metodología adoptada por el centro. Observa, entiende, intenta, aprende, mejora. Mateo, por su parte, descubrió su propio talento no tanto en la mecánica como en la comunicación. Se convirtió en un puente eficaz entre diferentes grupos, explicando conceptos técnicos en términos accesibles y ayudando a difundir los logros del centro a través de boletines y redes sociales. Joaquín, para sorpresa de muchos en el mundo corporativo, comenzó a dedicar cada vez más tiempo al centro, delegando algunas de sus responsabilidades ejecutivas para participar personalmente en proyectos específicos. Fue su idea establecer un programa de mentoría que conectaba a los jóvenes talentosos del centro con profesionales establecidos, creando caminos concretos hacia oportunidades educativas y laborales. Y Carolina, quizás la transformación más inesperada, encontró en el centro un propósito que había estado buscando sin saberlo. Su experiencia en organización de eventos y recaudación de fondos resultó invaluable para expandir el impacto del proyecto, y su red de contactos sociales se convirtió en una fuente de apoyo tanto material como político. Doña Consuelo, fiel a su naturaleza pragmática, se mantuvo como el ancla que mantenía a Esperanza conectada con sus raíces. Aunque continuó trabajando como empleada doméstica, rechazando amablemente la oferta de Joaquín de un puesto administrativo en el centro, su influencia se sentía en los valores fundamentales del proyecto: honestidad, trabajo duro, respeto por el conocimiento práctico. Un año después de la inauguración, durante la celebración del primer aniversario, Esperanza se encontró nuevamente frente a un micrófono, esta vez con mucha más confianza que en aquella primera conferencia de prensa. Cuando era pequeña, comenzó, consciente de la ironía de usar esa expresión a sus 13 años, pensaba que arreglar cosas
era simplemente hacer que volvieran a funcionar. Ahora entiendo que es mucho más. Es reconocer el valor en lo que otros descartan, es ver posibilidades donde otros ven problemas, es entender que todo tiene un propósito, incluso cuando parece roto o inútil. Miró a la audiencia, donde Mateo, sus padres, su abuela y cientos de niños y jóvenes la escuchaban con atención. Este centro no solo ha transformado objetos, sino personas. No solo ha reparado máquinas, sino relaciones. Ha demostrado que cuando unimos nuestras manos, las manos experimentadas y las jóvenes, las manos privilegiadas y las que han conocido la necesidad, podemos construir puentes entre mundos que parecían irreconciliables. En primera fila, Joaquín Velasco asentía con aprobación, reconociendo en las palabras de esperanza la articulación perfecta de lo que él mismo había descubierto en este viaje inesperado, que a veces las lecciones más valiosas vienen de quienes menos esperamos, y que la verdadera innovación no está en la tecnología sino en la capacidad humana para conectar, colaborar y crecer juntos. Y así, mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, arrojando sombras largas sobre el mural donde niños de todos los orígenes trabajaban juntos bajo la frase «Familia no es siempre sangre, pero siempre corazón, esperanza», comprendió que su mayor logro no había sido arreglar una bicicleta bajo la lluvia, sino iniciar una cadena de transformaciones que continuaría mucho más allá de lo que ella jamás hubiera imaginado. Porque algunas manos no solo reparan objetos, transforman vidas,